Voy a predicar esta noche un mensaje titulado La Iglesia de Jesús. Diga conmigo, la Iglesia de Jesús. Casi siempre trato de predicar un mensaje expositivo, adornándolo con algunas vivencias, con parábolas del Señor o historias o vivencias que pueden ser de utilidad para acompañar al sermón o el mensaje. Hace unos 27 años atrás, mi esposa y yo nos graduamos en un instituto bíblico. Recibimos nuestro diploma después de 3 años de estudio, cursando 6 materias de teología, después de 3 años. Después de graduarnos sentimos la inquietud de conocer otras iglesias y conocer a otros pastores para ver cómo le hacían ellos. Estábamos recién comenzando, mi esposa y yo recibimos un llamado de servir al Señor, sentimos la inquietud, Dios empezó a poner en nuestro corazón el deseo de hacer algo para Dios, pero no teníamos mucha experiencia. Y comenzamos a reunirnos con los pastores que se reunían cada mes. Y había unas reuniones bastante grandes, como hasta de 200 pastores. Y nosotros escuchábamos con mucha atención lo que sucedía ahí, los comentarios, lo que se decía. Y queríamos crecer para ser mejores pastores. Pero pasaron algunos años y nos fuimos dando cuenta que había muchas discusiones acerca de la doctrina. Y eso el diablo lo ha usado siempre, discusiones acerca de la doctrina. Una vez teníamos bautizos aquí, estábamos bautizando 42 personas, hermanos y hermanas y adolescentes y jóvenes, y llegaron 3 de esa denominación de solo Jesús. Oigan, me estaban esperando al terminar, que usted no puede hacer esto así, que usted ahora pura crítica. Bueno, en estas reuniones comenzamos a ver que había algunas discusiones acerca de la doctrina, de cómo piensas tú, cómo pienso yo, cómo se hace esto, cómo se debe hacer aquello. Y en aquel entonces andaban de moda los encuentros y el G12, el discipulado y todas estas cosas. Y nosotros estábamos hambrientos de saber cómo dirigir una iglesia con éxito, hacerlo bien para el Señor. Y me acuerdo una vez que nos reunimos aquí en una iglesia de Pasadena, como unos 220 personas, eran todos pastores y esposas de pastor. Y se levantó una discusión acerca del lavamiento de los pies, lo que Jesús hizo con sus discípulos. Oiga, había como una división, casi más de 100 de una manera y otros decían, no, que esos son cosas de la antigüedad, esos son ritos, y había una tremenda discusión. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No estamos aprendiendo nada que nos ayude para ser mejores pastores, y dejamos de ir, hermano. La cuestión de esta noche, yo quiero ahondar un poquito con un mensaje para ustedes. ¿Quién es Jesús? La iglesia de Jesús. ¿Cómo es la iglesia en realidad? ¿Usted nunca ha pensado en eso? Yo soy una persona que me hago muchas preguntas y a veces hasta me contesto. Yo no sé ustedes. ¿Será que es la edad? Pero a veces pensamos que la iglesia es el edificio. Y la iglesia es Jesús, hermanos. La buena noticia es que la iglesia es Jesús. La iglesia que fundó Jesús. La iglesia de Jesús. ¿Cómo es la iglesia de Jesús? Como su nombre lo indica, primero que nada es de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Esto no nos pertenece a nosotros, estamos aquí temporales, pasamos un tiempo aquí y luego nos vamos, partimos, pero sigue en otro y la iglesia sigue siendo de Jesús, porque Jesús fundó la iglesia. ¿Cuánto le pueden dar gloria a Dios? Esta noche no voy a ahondar mucho en la exposición, sino solamente me voy a basar un poquito a los textos. Tiene que ser al estilo de Jesús. Jesús es el fundador, aunque allá afuera haya muchas diferencias y muchas maneras de pensar, hermano. Oiga, se metían en problemas de que bautizamos a esta pareja y no está casado, o quién pone las manos. Y, oye, se metían en tantas cosas que yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué, mi amor? Vamos a dejar de ir.
La iglesia de Jesús tiene que ser una iglesia al estilo de Jesús, a la manera de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el fundador de la iglesia. Jesús fundó la iglesia. Jesús es el dueño de la iglesia. Ningún pastor, ninguna pastora se puede adjudicar en la propiedad de la iglesia. En la iglesia le pertenece a Cristo. Cristo salvó a la iglesia. Cristo salvó a los feligreses. Cristo hizo una transformación en nuestra vida. Jesús lo hizo todo. Todo cambió por causa de Jesucristo. O sea, Jesús es nuestro Salvador. Jesús compró nuestra vida con su sangre preciosa derramada en una cruz. Jesús es nuestro maestro. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando alguien se sube al púlpito y empieza a hablar de otra cosa y menos que de Jesús, el mensaje anda muy lejos de ser lo que tiene que ser. Tiene que ser siempre un mensaje cristocéntrico. Jesús tiene que ser el meollo de todo el asunto cuando se predica o se habla la palabra del Señor. Y es Jesús a quien le damos los aplausos. Nunca vaya usted a pensar que es el que está aquí arriba, hermano. Nunca vaya a pensar que es el cantante, el misionero, el evangelista, el predicador, el pastor. No, mi hermano, los aplausos que aquí damos en esta iglesia son siempre para el fundador de la iglesia, el cabeza de la iglesia, el salvador de esta iglesia, para Jesús nuestro Señor. Tiene que ser así. Pero estaba diciendo, Jesús es nuestro maestro. Si yo voy a seguir las enseñanzas, yo voy a seguir las enseñanzas de Jesús. Hay muchas denominaciones que se basan en las enseñanzas apostólicas. Nosotros nos basamos en las enseñanzas de nuestro Salvador, en Jesucristo, ¿verdad? Y Jesús dice como nuestro maestro, aprended de mí. O sea, que aprendamos de Él, porque hay tantas conjeturas personales y tantas cosas que a veces la gente dice, los líderes dicen, o cualquier persona que esté en el púlpito dice, que no van de acuerdo con la vida y la enseñanza de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Así que siempre póngale un poquito de atención a la predicación, a la enseñanza, sea quien sea el que esté hablando. Tiene que centrarse en Cristo, porque Jesús es el cabeza de la iglesia, Jesús es el Maestro, Jesús es el que enseña, Jesús es el que nos habla. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Qué lejos a veces estamos de tener mansedumbre y ser humilde. Mire, a veces vamos al restaurante y tenemos 10 minutos y nadie se acerca. Andan todos ocupados o no tienen muchas ganas de servir o no sé. Y como que nos empezamos a desesperar. Y le damos un codazo a la esposa o al esposo. Acuérdate que somos pastores. La mansedumbre. Jesús dijo, aprendan de mí. La mansedumbre y la humildad. Nosotros, hermanos, cuando hemos hecho un discipulado, cuando hemos levantado líderes, cuando hemos participado en el discipulado, siempre hacemos énfasis en la mansedumbre y en la humildad, porque es fácil que se nos crezca, hermano. La gente empieza a pasarle la mano por la espalda y a veces el ego aparece en el ser humano y pronto comenzamos a creer que somos nosotros. Nunca vamos a ser nosotros, hermanos, siempre va a ser Jesús. No fue el burrito que traía Jesús que entró a Jerusalén el que recibía las ovaciones, era el que iba en el burrito. Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, tiene que ser el centro de toda nuestra atención siempre. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando pienso en eso me doy cuenta, como dije, que lejos estamos algunas veces de esta enseñanza. Casi no se mira, porque no nos gusta mirar nuestros defectos, nos gusta mirar los defectos de los demás. Jesús dijo, saca la paja que traes en el ojo, ¿verdad? Aprended de mí, dijo Jesús. ¿Cómo era Jesús? Primero que nada, Jesús no fue una persona religiosa. Jesús no iba con la religión. Jesús no es religión. Jesús es una relación con el ser humano, con el corazón del hombre. Jesús vino con un mensaje diferente. Jesús vino a traer noticias del cielo. Jesús no estaba sujeto a las doctrinas y a las enseñanzas religiosas de aquel entonces. Él no hizo caso de los fariseos, los saduceos y todos aquellos que participaban en doctrinas de enseñarle a la gente lo que ellos no vivían. Jesús nos trajo un mensaje diferente. ¿Cómo era Jesús?
No fue religioso, no copió a nadie, no siguió las tradiciones. Jesús nos trajo un mensaje diferente. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Jesús nos trajo a todos nosotros un mensaje diferente. Diferente. ¿Sabe por qué era diferente? Porque usted lee todo el Antiguo Testamento y usted va a encontrar que dice ojo por ojo y diente por diente. O sea, te dan uno y se lo devuelves. Llega Jesús y dice, no, no es así. Ahora tienes que ser una persona dócil, tienes que amar al prójimo. Si te pasa algo, no te preocupes. O sea, vino a traer un mensaje de misericordia y de gracia muy diferente al mensaje de Dios que comenzó trayéndole la ley al pueblo de judío en aquel entonces. Jesús nos enseñó a servir. Oiga, qué privilegio el servir, hermano. ¿A cuántos les gusta servir? Cuesta, hermano. No es fácil. Cuesta servir. Jesús nos enseñó a servir en su mensaje y ejemplo. Jesús nos dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir. Él nos enseña, Él es nuestro maestro. Nosotros somos entrenados ahora para servir a los demás. Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Nunca se nos olvide que Dios nos llama siempre a servir. Dios pone talentos en cada uno de nosotros, hermano. Dios pone habilidades en cada uno de nosotros que nosotros tenemos que ponerlas en obra al servicio del Señor. Es un privilegio enorme, hermano, poder servir al Señor. Poder hacerlo con todo el corazón, poder hacer algo por Dios. Mire cuánto vale la salvación. En cuánto estimamos nosotros lo que Jesús hizo por nuestra salvación. Entonces Jesús nos inspira, Él nos dice, Él nos enseña que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y Él nos pone el ejemplo a nosotros para que seamos también servidores. Déselo fuerte al Señor, porque servir es un privilegio, es un honor poner nuestras manos al servicio del Señor. Y que nunca se nos olvide, hermano, que usted no eligió a Dios, ni a Jesús, ni al Espíritu Santo. Yo he elegido darle mi vida a Jesucristo. Yo he elegido cambiar de vida. No, mi hermano, el Espíritu Santo lo tocó a usted y Dios lo trajo y Jesucristo lo recibió con los brazos abiertos. La Biblia habla bien claro, el apóstol Juan, capítulo 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. La salvación viene de arriba, hermano, no es de abajo para arriba, viene de arriba hacia nosotros. Estoy hablando de este tema, la iglesia de Jesús. Jesús nos enseñó a amar al prójimo, pero al prójimo que nos hace daño, que nos lastima, que habla de nosotros, que dice cosas que no son ciertas, que dice mentiras de nosotros. ¿Cuántas veces le ha levantado un falso, hermano? Los hijos del pastor son todos marihuanos. Dios reprenda al diablo. Jesús nos enseñó a amar al prójimo. Jesús le respondió a aquel hombre y le dijo: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y luego dice: y el segundo es semejante, parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús nos enseñó también a orar, hermanos. Venimos al altar, nos hincamos, oramos al Señor, le pedimos al Señor. Hoy estaban mi esposa y yo como a las 2 de la tarde orando por alguien, por una persona que tenía cáncer. Dije tenía porque creo en la misericordia y el poder de Dios. ¿Cuántos creemos eso? Creemos en la misericordia y el poder de Dios. En Mateo 6, 9 y 10 dice: vosotros podéis orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y como decía hace un momento, Jesús también nos enseñó a orar por nuestros enemigos. Oiga, una cosa es que usted ore por su familia, que yo ore por la iglesia. Mire, me senté allá, mero atrás, donde está sentada Sandra.
y los estaba viendo a todos entrar. Y así como iban entrando, yo ponía mis manos hacia los que estaban entrando y decía: Señor, bendice esa familia, bendice esa pareja, bendice ese hermano, bendice esa hermana que hoy se sacrifica después de ir al trabajo para venir a tu casa, Señor. Un privilegio orar por los que nosotros amamos, hermano, por los que nosotros estimamos. Es un privilegio. Oye, pero orar por alguien que nos hace daño, orar por nuestros enemigos. Y así dice la palabra, la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesús, dice: pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, y orar por todos los que os ultrajan y os persiguen. No sé si la hermana Galván se dio cuenta, pero tú te acuerdas, Jani, cuando comenzamos aquella oración a las 6 de la mañana, recién comenzábamos en la iglesia todos los días. El hermano Nevares yo creo que se acuerda, a las 6 de la mañana, a las 5. Y llegaba una hermana que siempre tenía problemas, siempre tenía dificultades. Y un día mi esposa comenzó a hablar con ella y le dijo: oye, hermana, ¿qué pasa con usted? Dijo: es que no puedo perdonar a alguien que me hizo daño. Le había fiado una mercadería a alguien y como era hermana, pues dijo: no, pues a lo mejor no tengo que pagarle a la hermana. Y traía eso en su corazón, ¿te acuerdas, Jani? Y no podía y siempre tenía problemas para pasar al altar, tenía problemas para orar, y más cuando se trataba de orar por aquellos que nos ultrajan. Y un día mi esposa, platicando con ella, entonces supo que ella traía algo en su corazón. Sabe que todo cambió un día cuando mi esposa le dijo: tienes que aprender a bendecir a esa persona que te debe dinero. Y comenzó a hacer aquella oración y pasó llorando al altar un día, pidiéndole perdón a Dios, y Dios cambió toda la situación. Cuando oramos por nuestros enemigos, Dios nos bendice, hermano. La vida cambia, la situación de nosotros cambia. Porque cuando nosotros comenzamos a tener un corazón lleno de misericordia por aquellos que nos hacen mal, Dios mira ese corazón y Dios premia ese corazón que está también lleno de misericordia y que también tiene gracia. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús nos enseñó, estoy hablando del Maestro solamente, no tendría tiempo para hablar de todas las virtudes y todas las cosas que nos enseñó Jesús, pero estoy hablando solamente de algunas cosas. Jesús, como nuestro Maestro, Él nos enseñó a perdonar. Literalmente la Biblia dice en Marcos capítulo 11, verso 25: y cuando estemos orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Claramente, hermano, aquí no hay lugar a especulaciones, a imaginarnos alguna cosa, a nosotros deducir a nuestro gusto lo que dice Dios en su palabra. No, aquí dice literal: no perdonamos, tampoco Dios nos perdona. Perdonamos, Dios perdona nuestras ofensas. ¿Cuándo le dan gracias al Señor? Porque Jesús, como Maestro, nos enseñó todas las cosas buenas para su iglesia. Nos dio todo el manual, todo el instructivo, todas las instrucciones para nosotros. Y luego Jesús nos enseña una nueva forma de hablar. Siempre menciono, no sé si mi hermano se acuerda, mi papá, como era del norte, aquí del norte de México, norteño, decía siempre malas palabras. Nosotros decimos allá en México maldiciones, maldecir. Pero un día le entregó su corazón a Cristo y mi padre cambió su manera de hablar. Jesús nos enseña a hablar un lenguaje diferente, a hablar de otra forma, a quitar aquellas palabras que nosotros hacíamos o decíamos y comenzamos a hablar un lenguaje diferente. Miren lo que dice Juan 7:46. Jesús nos enseñó una nueva forma de hablar. Los alguaciles, dice Juan 7:46, respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Oían a Jesús y ellos decían: jamás alguien ha hablado como este hombre. O sea, Jesús nos enseñó a hablar bien, hermano, ¿verdad? Ahora escuche usted una palabra que usted decía antes maldicha y usted hasta se quiere tapar los oídos, le da la espalda, se va, deja solo a la persona.
y como que no entra ya en nuestro léxico esas palabras que nosotros un día decíamos. Jesús nos enseñó a hablar bien. Somos una iglesia cristocéntrica. Todo lo que hablamos, todo lo que hacemos gira en torno a Jesús, hermano. Y Jesús tiene tantas enseñanzas, hermano, ya se me están yendo los 30 minutos. Y tiene tantas cosas que nos enseña a nosotros, porque la iglesia de Jesús está llena de un manual de instrucciones para todos nosotros, los que formamos parte del ejército de la iglesia de Jesucristo. No es la iglesia de un hombre, no es la denominación, no es la religión, es Jesucristo, es la iglesia de Jesucristo, la iglesia que Jesús compró en la cruz del Calvario. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y voy a ir concluyendo. Porque hay muchos mandamientos, hay muchos estatutos, pero también hay muchas ordenanzas. Y entre las ordenanzas que nuestro maestro nos dejó una bien importante. Él dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. No está diciendo si tienen ganas vayan, si quieren ir pueden ir. Él dice vayan. Es una ordenanza que Dios nos deja a través de Jesucristo para que nosotros ejecutemos lo que el maestro nos enseñó, lo que el maestro nos ordena. Jesús, la iglesia de Jesús. O sea que hay que ir a evangelizar. Jesús nos dejó muchas. Y Él les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y tomarán en las manos serpientes, y si vieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Póngale mucha atención a esto: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mucha gente lee esto de rapidito, de corrido, y no le pone atención, hermano. Y sabe que los niños de nosotros, nuestros niños, allá en la escuela dominical, los maestros les enseñan esto. ¿Y sabe qué hacen los niños? Cuando usted está con calentura o con fiebre, usted trae la gripe y no se siente bien y está ahí acostado, recostado en su cama y no puede ir al trabajo, se acerca uno de los hijos, de los niños, y va y le pone la mano en su cabecita y le dice: en el nombre de Jesús, papi, sé sano. Los hijos tienen fe. Ellos creen esto, y muchas veces nosotros no ponemos en práctica esto. No. Esto es bíblico, hermano. Dice: y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Estoy hablando de la iglesia de Cristo, de las enseñanzas de Jesús, algo bien básico, hermano. Y ellos saliendo, dice, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. O sea que ellos creyeron y ellos hacían señales y maravillas poniendo en práctica las palabras del Señor. Otra ordenanza es la misericordia. Usted tiene que ser misericordioso, hermano. Esa es ordenanza. Cuando Jesús le cuenta a aquel hombre la historia del samaritano, cuando le dijo: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús comienza a contarle aquella historia del sacerdote, del levita y del samaritano, y le pregunta: ¿quién de estos tres era el prójimo? Y aquel hombre dice: pues el que actuó con misericordia. Jesús le da una ordenanza y le dice: ve tú y haz lo mismo. Esas son ordenanzas de las enseñanzas que Jesús nos dejó a nosotros. Ve tú y haz lo mismo. Dios, a través de Cristo Jesús, nos deja esa ordenanza a nosotros para que nosotros vayamos y hagamos lo mismo, hermano. Ya no es como antes. Ahora es la gracia y la misericordia. Ahora es la voz de Jesús. Es el maestro, es el dueño de la iglesia, el patrón de nosotros, nuestro capitán, nuestro gobernador, nuestro todo para nosotros. Otra de las ordenanzas fue cuando le dijo a aquella mujer que estaba a punto de ser apedreada: a Jesucristo, ¿dónde están los que te acusan? Todos se habían ido, todos tenían culpabilidad, nadie pudo estar presente delante de Cristo sin bajar la cabeza, todos se fueron y la dejaron sola. ¿Y dónde están los que te acusan? Ya se fueron todos. Vete y no peques más. Esa fue otra ordenanza. Y para nosotros, hermano, cuando cometemos un pecado, escuche esto. Cuando usted o yo cometemos un pecado y venimos y reconocemos delante del Señor nuestro pecado, nuestra culpabilidad, y le pedimos perdón, porque para eso es el altar, para venir a pedirle perdón a Dios, porque hay un abogado intercediendo por nosotros siempre en el cielo. Cuando nosotros vengamos y le pidamos perdón, Jesús dice: bueno, te perdono, pero nos da una ordenanza: vete y no peques más.
Esa es la enseñanza de Jesús. No seamos una iglesia como la gente quiere, sino la que Jesús quiere que nosotros seamos. Tenemos que ser una iglesia cristocéntrica. No estamos censurando ni criticando a nadie. Estoy hablando de esta iglesia. Tenemos que ser una iglesia cristocéntrica que siempre siga las enseñanzas del Maestro, que siempre siga las instrucciones de nuestro Salvador, que siempre siga a Jesús, aquel que dio su vida por la iglesia, el cual es cabeza de la iglesia. Entonces esta noche, hermano, quiero concluir porque no hay mucho tiempo para ahondar sobre esto y decirles, hermanos, sigamos a Cristo. Él es el patrón, hermano. Estábamos hablando en este día, mi esposa y yo, de cuántas personas le fallan al Señor, cuántos líderes cristianos que escuchamos por ahí que le fallan al Señor y andan haciendo barbaridades allá afuera. Nosotros guardémonos para Dios, guardémonos para Jesús, no sigamos al hombre, sino sigamos a Cristo. Él sea nuestro patrón todos los días. Hay que acercarnos a Jesús. Todo el poder y toda la autoridad, hermano, en este momento está en las manos de Cristo y se le dio todo el poder y toda la autoridad y se le concedió todo. Él es, dijimos al principio, en la preeminencia de todas las cosas. En Él habita toda la plenitud. Tenemos que ser como Cristo y aprender de Él en esta noche. Dele la gloria a Dios esta noche y vamos a ponernos de pie. Gracias, Señor, gracias, Señor. Usted fue llamado por Dios. Dios lo eligió a usted. Usted no escogió a Dios. Usted no escogió a Jesús. Jesús lo escogió a usted. Y sabe que Jesús vio algo en nosotros. Sí. Al principio yo no entendía bien esto, porque yo creía que yo no era nada, que no podía hacer nada, no podía hablar enfrente, no podía dirigir nada. Así pensaba yo al principio, hasta que Dios me fue quitando la venda de los ojos y entendí que cuando Dios nos llama, cuando Dios nos elige, es que hay algo en nosotros que nosotros tenemos que darle al Señor. Tenemos que servir a nuestro Señor, hacerlo para el Señor y siguiendo las instrucciones del Salvador de nuestras vidas, el dueño de la iglesia, el patrón de nosotros, el Salvador de nuestra vida y el que nos guíe y nos enseña, y el Maestro que es para nosotros todos los días. Gracias, Señor. Padre, yo te doy gracias por el honor y el privilegio de reconocer que no es este edificio la iglesia, sino que somos nosotros tu iglesia. Y que tú has depositado en nosotros talentos, dones, Señor, ministerios, habilidades, que tú quieres que nosotros pongamos en obra, porque tú nos has llamado a servir, Señor, a predicar, a compartir, a llevar la palabra, a repartir un tratado, a hacer algo, Señor, para ti, Señor, porque hay algo en cada uno de nosotros que tú miraste cuando nosotros fuimos vistos por ti, Señor. Tú nos vistes y vistes algo en nosotros y nos escogiste así como éramos, Señor, pero tú nos has ido cambiando, modelando cada día, Señor, a tu imagen. Pero nosotros, Señor, reconocemos que fuimos escogidos, fuimos elegidos y servimos al Maestro de Maestros, a nuestro Señor Jesucristo, y que podemos darle nuestro servicio al Señor y hacer muchas cosas para ti, oh Dios. Gracias te doy por el privilegio que me das a mí de hacer lo que estoy haciendo, Señor. Y digo amén y amén. Que Dios los bendiga, hermano, en una forma concisa y una forma, vamos a resumir.